Colosenses capítulo 2, verso 1 al 7. El tema del mensaje en esta mañana: peleando por la iglesia. Peleando por la iglesia. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 7. Nos dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. Pablo, al igual que todo creyente que se dispone para ser usado por Dios y ministrar a su pueblo, debe de saber, todo creyente, que va a sostener una lucha o una contienda constante en pos del bienestar de todos aquellos a quienes ha dado testimonio de la verdad. Es decir, si usted se decide a servir al Señor por completo, de verdad allí, usted sabe que esta va a ser una tarea ardua y no va a estar exenta de problemas, de luchas, de batallas, de pruebas sobre su vida. Y esa primera lucha que nosotros libramos es interior, porque muchas veces nosotros tenemos que permitir que la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo en nuestros corazones, separándonos de esa naturaleza o esa inclinación que hay en nosotros para el mal, esa naturaleza carnal que todavía habita en nosotros. Y necesitamos hacer morir esa naturaleza carnal. Y el otro frente de batalla con el cual vamos a luchar es precisamente el mundo. Este presente siglo malo, como nos dice la palabra de Dios, es Satanás y sus huestes. Entonces, nosotros podemos ver en estas escrituras que al igual que toda iglesia que esté viva, también la iglesia en Colosas tenía sus problemas, tenían sus batallas. Y Pablo, como todo pastor que ama a su Señor, pues él sufría por la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia va a tener tiempos de enfermedad y sus siervos vamos a experimentar sufrimientos. Ambos son inevitables en esta vida, tanto la enfermedad, tanto momentos de escasez como momentos de sufrimiento. Y ambas cosas están estrechamente ligadas, mis hermanos. Entonces nosotros podemos ver que Pablo ha expresado todo el sufrimiento en este primer capítulo, que ya lo hemos visto en los domingos pasados. Ha expresado todos los sufrimientos que él había sufrido, valga la redundancia, por causa de la iglesia como un todo, no solamente la iglesia de Colosas, sino toda la iglesia de aquel entonces que él había ministrado y aquellas que había levantado de manera indirecta, como en el caso de Colosas, que no fue él quien la levantó, no fue él quien la estableció, pero probablemente uno de sus acólitos, uno de sus convertidos, como era Epafras, posiblemente era el fundador de esta iglesia. Entonces nosotros vemos todo este sufrimiento, pero ahora vamos a ver esa batalla concreta que el apóstol libraba en la iglesia de Colosas. Y eso nosotros lo podemos ver en el verso 1, si usted lo puede leer conmigo de nuevo. Dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona.
Los colosenses y sus hermanos de otra ciudad llamada Laodicea estaban en peligro. Es cierto que el evangelio era reverenciado entre ellos. Es cierto que el evangelio estaba dando fruto. La fe de la mayoría de ellos era sana y su amor los unos por los otros era real y era práctico. Eso está claro, mis hermanos. Pero parecía dar la impresión que ellos anhelaban algo nuevo, ansiaban recibir algo nuevo. Quizás, porque es una suposición, la iglesia en Colosas estaba cansada de su rutina diaria. Posiblemente se sentían tentados a buscar por otro lado otras experiencias, otras emociones y doctrinas de, entre comillas, mayor profundidad que los falsos maestros que pululaban en aquel entonces estaban dispuestos a prometerles o enseñarles. Por eso nosotros lo vemos ahí en el verso 4, como el apóstol Pablo dice: esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Algo que nosotros tenemos que aprender es que en todas las épocas han habido diferentes movimientos o sectas que han estado a la búsqueda de gente insatisfecha que se encuentra en todas las iglesias, ofreciéndole fórmulas para profundizar en sus vidas espirituales o algún tipo de una enseñanza más avanzada. Y esos falsos maestros no dudan en pretender que mediante la lectura de sus libros, la asistencia a sus conferencias y la aceptación de su enseñanza, todos pueden adquirir un conocimiento más amplio, un conocimiento superior que provee la clave para todos sus problemas, tanto los individuales, ¿verdad? Los problemas individuales como los del mundo. Y entonces esa imperfección obvia de las iglesias en ocasiones hace que más probable que esos argumentos consigan una recepción favorable de parte de algunos que están, vamos a decir, no están todavía firmemente establecidos en la palabra de Dios. No es de extrañar, mis hermanos, que todos nosotros, de una forma u otra, en algún momento en nuestra vida, también pudimos haber recibido algún tipo de influencia de esos movimientos o sectas. Todo depende, ¿verdad?, de cómo hemos respondido, cómo hayamos respondido a esas sugerencias, a esas palabras bonitas, altisonantes, pero que muchas veces están vacías, están sin sentido, pero que al presentarse de una manera muy filosófica, muy hermosa, quizás en algún momento pudiéramos haber sido influenciados por estas sectas. La apetencia por lo original, por lo novedoso, por lo misterioso. Eso que aparentemente había ganado terreno en la iglesia de Colosas y esos efectos desestabilizantes que esto estaba teniendo, era precisamente lo que perturbaba al apóstol Pablo. Tanto más puesto que él estaba muy lejos y nunca había conocido a esa iglesia en persona. Entonces eso lo perturbaba al apóstol Pablo. Y esa es la razón por la que, por un lado, él luchando en oración, y por otro lado, entonces aprovecha esta carta para advertir a los cristianos colosenses de esos movimientos que podían dañar el fundamento sobre el cual ellos habían sido establecidos. Entonces, en estos versos, Pablo se propone influir en lo que es la atmósfera dentro de la iglesia y también en el carácter de sus miembros. Entonces, por estos versos vienen a ser como una introducción acerca de cuál es nuestro deber como parte del cuerpo de Cristo, cuál es nuestra responsabilidad para batallar en contra de toda filosofía, de todo concepto que parece muy bonito y que gana mucha aceptación en la sociedad, pero que pudiera alejarnos del verdadero evangelio si le damos cabida, si seguimos esas sugerencias. Al igual que la iglesia de Colosas. El próximo domingo nosotros vamos a ver, si Dios quiere, cómo la suficiencia de Cristo, es decir, la suficiencia total de Cristo,
debe de llevarnos a sentirnos, como es el tema de esta carta, completos en Él. Amén. Completos en Él, sin que nada, ninguna otra cosa nos falte. Pero vamos a ver lo primero, mis hermanos. Y aquí nosotros en estos versos vemos cómo el apóstol Pablo utiliza un enfoque indirecto y trata lo que es la atmósfera dentro de la iglesia. Es decir, cómo estaba el ambiente, esa es la idea, dentro de la iglesia. Y los dos factores determinantes que nosotros podemos aprender en lo que es la biología humana para que podamos conocer cuál es la condición de una persona, la condición de el grado de enfermedad de una persona, tenemos que verlo en dos cosas. En primer lugar, es cómo está su alimentación, y en segundo lugar, cómo está su organismo en cuanto a la defensa. Entonces, cualquier tratamiento que busque erradicar alguna enfermedad en un cuerpo físico, en un organismo vivo, siempre debe de buscar mejorar la salud del paciente. Es decir, que el paciente pueda aumentar sus defensas. Generalmente eso es lo que hacen gran parte de los medicamentos que utilizamos, es aumentar hasta cierto grado las defensas. Claro está, hay otros medicamentos que contrarrestan la enfermedad, pero si el organismo no aumenta sus defensas, entonces esos medicamentos no van a ser del todo efectivos. Entonces nosotros también, como parte de un organismo vivo, cuando en nosotros existe poca salud, entonces, en salud espiritual, entonces ese terreno es un terreno fértil para las herejías. Cuando nosotros no estamos alimentados correctamente por la palabra de Dios, cuando en nosotros no hay una dedicación a las cosas de Dios, cuando nosotros no somos robustos espiritualmente hablando, entonces en nosotros están dadas las condiciones para ser un terreno fértil para las herejías. Eso se da en todo organismo vivo. Un organismo que tenga las defensas bajitas está predispuesto a que cualquier enfermedad que llegue a su vida le va a dar con fuerza. Un cristiano que no está firme en las cosas de Dios, que está robusto espiritualmente porque ha hecho uso de los medios de gracia, es un cristiano que está también, tiene las condiciones dadas para que cualquier tipo de herejía o de enseñanza contraria a la palabra de Dios gane terreno en su vida. Es igual, mis hermanos. Y por esa razón nosotros vemos que el apóstol Pablo ora fervientemente por la iglesia de Colosas. Él ora en el verso 2 y dice, espero que con esto sea alentado sus corazones. La tristeza, la pesadumbre, la preocupación son formas de insatisfacción y frecuentemente explican la búsqueda que existe en el creyente de buscar novedades o remedios maravillosos en otras cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de esa ansiedad que se da muchas veces acerca de los muertos. Cuando una persona ha partido, que le hace mucha falta a esa persona, entonces conduce a algunos a buscar el contacto a través del ocultismo. Tenemos un caso patético en las Escrituras. El rey Saúl, que ya había sido desechado por parte de Dios a causa de su desobediencia, el rey Saúl se llenó de temor y recurrió a esa práctica, lo que es el ocultismo, a consultar a los muertos para intentar conseguir lo que Dios le estaba negando. De forma similar en algunos cristianos hoy en día, en el cual no aprovechan los medios de gracia que Dios le ha dado para poder crecer en la fe, para estar robustos espiritualmente hablando, buscan alguna respuesta a su angustia o a su necesidad en algún movimiento, una secta equivocada. Algunos que en medio de la enfermedad son incapaces de encontrar la paz en la consoladora presencia de su amigo celestial, buscan una solución más radical,
volviéndose aquellos que están especializados en la sanidad divina. Yo me acuerdo hace muchos años que cuando yo fui a visitar a una señora que había estado muy enferma, una gripe mala le había dado y quizás su organismo precisamente estaba bajo en defensa, le había dado con fuerza aún más. Esta señora en un momento dado de la conversación expresa: si fulano hubiese venido y orado por mí, yo estoy seguro que hubiese sido sana. Es decir, esa persona había puesto su confianza en el hombre, no en Dios. Porque Dios es capaz de obrar a través de cualquier persona. Dios no tiene favoritos en el ámbito espiritual. Muchas veces también cuando nosotros estamos descuidados en lo que es la búsqueda de Dios, lo que es la lectura de la palabra, lo que es la oración, lo que es recibir ese alimento regular de la palabra que es brindado en lo que es la iglesia, pues fácilmente somos dejados arrastrar por cualquier movimiento que presente palabras bonitas, palabras muy bien organizadas, a tal punto que dejamos de lado lo que el Señor ya nos ha dado, lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. La ansiedad y el temor son malos consejeros. La ansiedad y el temor son malos consejeros y atraen a falsos consoladores y falsas consolaciones que pueden conducir a peligrosos errores. Por esa razón, cuando llegue ese momento de ansiedad y de temor, tenemos que estar lo suficientemente robustos espiritualmente hablando para que entonces así no seamos arrastrados por esas falsas enseñanzas. Pero también las divisiones en la iglesia pueden abrir la puerta al error. Y es por esa razón que el apóstol Pablo lucha en oración para que los colosenses, como nos dice aquí en esta porción de las Escrituras, estén unidos en amor, como dice ahí el verso 2, la unidad en el amor, ese amor que es el vínculo de la unidad, como también nos dice aquí en el capítulo 3, verso 14. Eso es uno de los mejores antídotos contra el error. Es decir, en vez de alejarnos de las cosas de Dios, ahí es que tenemos que estar más cerca de nuestros hermanos. Ahí es que tenemos que estar más cerca para buscar consejo, para buscar alguna palabra de ánimo con nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos más maduros. En otra porción de las Escrituras, en otra carta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribe: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Filipenses 2:2. Y añade en sentido negativo: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Filipenses 2:3. Entonces, cuando nosotros formamos grupos exclusivos, comenzamos a ir mal. Nosotros siempre debemos de estar dispuestos a fortalecer, a animar a nuestros hermanos. No podemos ser esos cristianos súper espirituales que no necesitan de algún tipo de consejo de otra persona, que no necesita de algún tipo de oración de otro creyente. Y especialmente lo que es la iglesia local visible, porque para esto el Señor nos ha llamado a formar parte de una iglesia local visible. Entonces, no existen en los caminos del Señor cristianos súper espirituales que puedan pelear y que puedan batallar y que puedan ganar las batallas sin la ayuda de otros cristianos. Eso es precisamente lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5. Sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el secreto de la unidad, pero también es un poderoso baluarte contra el error, cuando yo puedo buscar la ayuda, la consejería de otras personas. Ni siquiera yo como pastor estoy exento de necesitar en algún momento consejería de otros pastores, de otros líderes que me puedan guiar, que me puedan dirigir en lo que es mi vida espiritual como hijo de Dios en primera instancia y luego también como pastor. Muchas veces la falta de discernimiento espiritual también es otra razón por la que la gente se extravía en el error. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo trabajaba y luchaba por los colosenses, orando de que
ellos puedan alcanzar, como nos dice allí, todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Eso nosotros lo podemos ver ahí también en el verso 2. Amar, mis hermanos, no significa aceptarlo todo para no ofender a nadie. La unidad en la que piensa el apóstol no es una unidad ciega conseguida a cualquier precio. Muchas veces no estamos dispuestos a consultar a alguien para que nos dé un consejo porque sabemos que ese consejo que nos va a dar esa persona no es el que yo quiero oír. Pero debemos de saber que el amar a una persona no es negarle a dar a conocer la verdad o a darle a conocer el error en el cual está. Al contrario, debemos de hablar la verdad en amor, pero siempre hablar la verdad. Siempre hablar la verdad. Entonces, mis hermanos, en lo que es este terreno espiritual, nunca ha sido tan necesario el discernimiento espiritual como este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos pseudos cristianos, pseudos apóstoles, pseudos profetas, personas que se dicen ser cristianas pero están propagando el error. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 1, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Debemos de entender eso, mis hermanos. Nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles y tenemos que ser cuidadosos incluso de lo que vemos en la radio, lo que vemos en la televisión. Debemos de ser cuidadosos. Debemos de ser cuidadosos. El cristianismo se debilita siempre que la iglesia, en nombre de lo que se entiende por amor, no discierne el error, no lo condena de forma inequívoca o no se desliga de él con valor. Entonces tenemos que ser cuidadosos y proclamar estas verdades. En nuestro tiempo hay muchas personas que han hecho de esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, ídolos. Y cuando usted proclama algo en contra de esos ídolos, ahí usted lo tiene en contra, porque a pesar de que se hacen llamar cristianos, muchas veces han hecho del hombre su Dios. Tomando la última frase que el apóstol Pablo enuncia en el verso 7, rebosando de gratitud, nosotros podemos decir que tenemos que aprender a ser agradecidos en medio de toda situación, en medio de todo quebranto. El ser desagradecido o exigir siempre más forman parte de un error fundamental, muestran una falta de apreciación del costo real de la gracia, de la salvación, de la verdad, y por esa razón se convierten en fuentes del error. Tenemos que aprender, esa es la clave del contentamiento cristiano, a aprender a confiar y a depender del Señor. Aprender a depender del Señor en todo momento, en toda situación. Entonces, en ese momento de lucha, en ese momento de batalla, en ese momento de pruebas, el Señor nos invita a confiar en Él. El Señor nos invita a depender de Él. El Señor nos invita a contrarrestar el error, confiado siempre de que el Señor sabe mejor de nosotros, sabe mejor que nosotros. Y por lo tanto, todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene algún propósito que busca glorificar a Dios, a pesar de que quizás el momento sea difícil. Amén. Un espíritu recto dentro de la iglesia es importante para la sana doctrina, pero también la sana enseñanza, es decir, exacta, completa y equilibrada, es también necesaria. Una combinación de ambas cosas. Ser rectos, pero en base a lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Una correcta enseñanza nos va a llevar a ser personas rectas
El ser rectos debe de llevarnos siempre, constantemente, a la palabra de Dios. Yo no puedo ser recto por capricho. Yo no puedo ser recto porque a mí me enseñaron incluso eso. Eso es algo, un término que muchas veces usamos como una excusa. No, que a mí me enseñaron que era así. Ok, pero hay momentos en la vida que tenemos que pararnos y reconocer de que eso que a mí me enseñaron no fue lo correcto. Y quizás ellos me lo enseñaron estando también en el error sin saberlo. Porque no fue que lo hicieron con maldad. Entonces, un espíritu recto siempre debe de estar basado en una sana enseñanza. Y esta enseñanza es la revelación del misterio de Dios, el Padre y de Cristo, como nos dice ahí en este verso, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 3, en quien está escondido. Pablo aquí está para decirnos qué es lo que él quiere decir con ese misterio del cual nosotros comenzamos a ver el domingo pasado. En pocas palabras, lo que él ya está para decirnos es que la totalidad del cristianismo se resume en Cristo. Eso es lo que veremos el próximo domingo. En Cristo están cubiertas todas nuestras necesidades emocionales. En Él, tanto el cristiano inclinado al misticismo como aquel a quien solo le preocupan los aspectos prácticos de la fe, tanto los incrédulos como los manualmente habilidosos, hallan plena satisfacción. No se puede tener una experiencia más enriquecedora, ni otro conocimiento que obtener, ni un misterio más profundo que sondear que lo que nosotros hallamos en Cristo. Ninguna sabiduría es mayor, ningún conocimiento es más necesario, ningún entendimiento es más útil que el que proporciona Jesucristo. No hay otra cosa. Cualquiera que posea a Jesucristo, o más bien aquel que sea poseído por Cristo Jesús, lo tiene todo. Un cristiano que se vuelva a otro lugar con esperanza de incrementar su conocimiento, su felicidad, su experiencia, probablemente no conoce a Jesucristo como debería. No lo conoce. Aún no vive en Él. Cristo no vive en Él. Aún no le ha conocido. O al menos no le conoce en el sentido dinámico y bíblico de la palabra de Dios. Nosotros no conocemos un libro porque simplemente hayamos observado su índice o porque hayamos observado la presentación, mis hermanos. Para nosotros conocer algo tenemos que familiarizarnos con él, tenemos que pasar tiempo, tenemos que dedicar tiempo para decir yo conozco ese libro. Entonces nadie puede decir que conoce a Cristo si no pasa tiempo con Él, si no dedica tiempo con Él, si no obedece lo que ya Dios ha revelado en su palabra. Y por esa razón el apóstol Pablo continúa acá diciéndonos a nosotros en este verso 6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así, ¿cómo debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacer? Verso 6. Así anden en Él, juntamente con Él. Continuad en el camino que ustedes comenzaron. Esa es la idea. Pablo tuvo el privilegio de ser una persona muy preparada, de ser una persona erudita. Pero a pesar de ello, él decía al final de su vida que todas las cosas que él había recibido la estimaba como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Como nos dice allí la palabra del Señor. Mis hermanos, nosotros somos llamados a vivir el resto del tiempo que nos queda en esta tierra conociéndole a Él, batallando por Él.
padeciendo juntamente con Él. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:10, a través del poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Nosotros somos llamados a, como dijo también en otra porción de las Escrituras, padecer juntamente con Él. Esto es en la práctica vivir una vida como la suya, como la de Cristo, con un corazón en armonía con el suyo, con el de Cristo. Vivir una vida victoriosa con Él. Vivir una vida sufriendo con Él. Cuando aquí nosotros leemos que debemos de andar en Él, ahí al final del verso 6, no simplemente con Él, sino en Él. No deambulando aquí y allá en búsqueda de nuevas emociones, sino firmemente arraigados y edificados en Él. Eso es lo que nos dice ahí el verso 6, verso 7. No buscando alguna idea nueva, alguna enseñanza nueva, sino tal como fueron. ¿Cómo dice allí? Tal como fueron. Verso 7. Tal como fueron instruidos. Rebosando de gratitud. El evangelio que nosotros hemos recibido no necesita ser suplementado, no necesita recibir algún tipo de añadidura. No admite añadidura. Ninguna revelación privada ni experiencia inusual puede añadirle algo. Nuestro estudio y nuestro crecimiento deben de estar a un nivel profundo, arraigados en el evangelio. Esa antigua verdad que siempre es nueva para nosotros. Ese tesoro inagotable de todo conocimiento, de toda sabiduría. Ese estudio y crecimiento debe de llevarnos a la praxis, a la práctica diaria. Porque el verdadero conocimiento se incrementa al obedecer simple y gozosamente lo que ya conocemos. Esa es la actitud que debe demostrar el creyente. No buscar nuevas revelaciones, como vemos a cada rato en la televisión, en la radio, en las redes sociales. No buscar nuevas experiencias. No un nuevo misticismo, no un nuevo legalismo, sino solamente Jesucristo y su evangelio. Ahora, como en aquel entonces, Él es el único que puede cubrir las necesidades de nuestra conciencia, razón y corazón. Él es el único que puede dar plenitud a nuestras vidas. Solo Jesucristo. Y en eso es que consiste la salvación, en plenitud de vida en Cristo. Todos los cristianos han recibido al Señor Jesucristo, por lo menos por profesión, le aceptaron, le tomaron como suyo. Entonces nosotros no podemos edificar ni crecer en Cristo si primero no estamos arraigados o fundamentados en lo que ya Él ha hablado en su palabra. Esta batalla, esta lucha que debemos de librar en estos tiempos, demanda una fuerte apreciación, una fuerte responsabilidad de conocer lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. Aprendérnosla, estudiarla y aplicarla en nuestro diario vivir. Esa es la batalla que tenemos como iglesia. Que esos conocimientos que hemos adquirido, claro está, tienen que comenzar por la mente, luego deben de ser llevados al corazón y luego deben de ser llevados a la práctica. Debe de ser nuestra responsabilidad diaria dar esos pasos. ¿Cuál? Primero en la mente, que bueno, estamos acá reunidos, estamos recibiendo esta palabra. En segundo lugar, al corazón. ¿De qué forma esto puede llevarme a mí a cambiar mis emociones, mis percepciones de la sociedad? Porque constantemente estoy siendo bombardeado por la sociedad, con filosofías, con huecas sutilezas, como nos dice la palabra, con conceptos que muchas veces hasta parecen cristianos, aparecen muy bonitos,
Y yo tengo que aprender a discernir para que esos conceptos no se entremezclen y entonces también lleguen a mi corazón y gobiernen mi vida. Y luego, cuando ya ha llegado a mi corazón, entonces esto demanda una praxis diaria, una práctica diaria, una defensa pública del mensaje que hemos creído, que hemos aceptado y que ahora debemos de vivir. Ahora más que nunca necesitamos ser personas meticulosas en las verdades que hemos recibido para saber cuando aquello viene de la palabra de Dios o cuando estas verdades que aparentan ser cristianas están siendo influenciadas por el mundo. Demanda un esfuerzo consciente y una actitud de lucha, de batalla, para que estas verdades no sean opacadas por el error. Que Dios nos bendiga y nos dé esa gracia para entonces nosotros presentarnos delante del Señor en aquel día y ser premiados por el Señor porque hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.